Vamos a conversar con Alejandro Rusconi, secretario de Relaciones Internacionales del Movimiento Evita, quien es un activo participante de todo lo que es la movida latinoamericana por una Latinoamérica distinta, progresista, unida, revolucionaria, democrática, y en estos días ha habido y hay actividades donde justo es Argentina la sede donde se ha pensado y se va a pensar Latinoamérica y el mundo. Me refiero al encuentro, no contracumbre como lo llamó el periodismo hegemónico, sino al encuentro de pensamiento crítico 2018 de Claxo, y ahora se viene la movida del G20. También vamos a hablar un poquito de la violencia. Han asesinado a un pibe de la CEPTE, de un pibe de una organización cercana al movimiento Evita en La Matanza, en una toma de tierras, y bueno, y la locura ayer la locura social de los hinchas, los fanáticos de Boca, de River fundamentalmente, y también de Boca, que hicieron un caos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque eso también es violencia, y es violencia social. Alejandro Rusconi para la 96.7 y para el portal Cadena BA, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Bien, no, por favor, el gusto es nuestro, Alejandro. Bueno, y sé que has estado participando en Claxo, digo, ¿qué reflexiones, qué conclusiones haces de este encuentro que, por lo que uno sabe y leyendo distintos medios, ha tenido una fuerte presencia y movida, digámoslo así, superestructural, pero también una gran movida de talleres por abajo, que es esa Latinoamérica que late y se mueve, ¿no? Sí. Bueno, como decía vos en la introducción, eso no hay que llamarlo como una contracumbre, porque esa no es la contracumbre, digamos. Contracumbre es la que va a ser el 29 en Plaza Congreso, ¿no? Donde hay diferentes sectores argentinos e internacionales que se van a expresar a lo que es la contracumbre del G20. Pero lo importante de Claxo es la convocatoria que tuvo a quienes participaron, las comisiones, ¿no? Yo tuve alguna posición crítica también, porque creo que de cómo estuvo organizado, en algunas comisiones había a lo mejor 8 personas y se le daba 10 minutos o 20 minutos, ¿no? A raíz de la cantidad de expositores que había no se podían hacer preguntas, y hay gente que ha venido desde muy lejos, digamos, de otros países o de acá mismo, de la comunidad mapuche, que no han podido expresar o no se han podido hacer preguntas. Lo que sí que fue una convocatoria importante, muy importante, con grandes figuras del pensamiento latinoamericano e internacional, que es bueno que se haga eso. Lo que sí que el formato, por ejemplo, tengo mis críticas también, el lugar que se le dio a Nicaragua, digamos. En Nicaragua, por ejemplo, en un panel había 4 expositores de la oposición y 3 del gobierno del Frente Sandinista, ¿no? Y aparte también juntar en un debate a la oposición, que no pueden debatir en Nicaragua, lo quieren juntar acá en Argentina, donde, bueno, fue un debate muy acalorado, ¿no? Algunas provocaciones por parte de la oposición nicaragüense, que por suerte no pasó a mayores, pero bueno, hay que ser muy cuidadoso cuando se organizan estos eventos. Y a Nicaragua, por ejemplo, no le daba al Frente Sandinista no se le daba en Claxo paneles, tuvo que hacer una gestión propia, tuvo que hacer una gestión el embajador para poder lograrlo, y después se subsanó, digamos, ¿no? Y bueno, y algunos movimientos sociales no han estado representados en lo que es Claxo. Yo creo que eso es la crítica, ¿no? Lo que sí es lo importante es la convocatoria que tuvo, que haya habido discusión y quienes participaron ahí, tanto los ponentes como del público, ¿no? Quiero escuchar. Alguna vez me diste una opinión muy interesante sobre Venezuela, digo, que después corroboré, y tu versión era la más fidedigna, la más ecuánime, ¿no? Digo, a ver, el gobierno de Venezuela, de Maduro, hacía lo que hacía, pero había una oposición que mataba en la calle. Acá en la Argentina te contaban, digo, había una sola
una sola versión desde los grandes medios, que es la que sigue habiendo el desastre que es el gobierno de Maduro, no la locura opositora de golpismo puro, ¿no? Quiero escuchar, tu opinión sobre Nicaragua, que sé que sos muy cercano al oficialismo nicaragüense. ¿Cómo estás viendo Nicaragua, donde hoy al mundo se le presenta al gobierno de Ortega como un gobierno asesino y dictatorial? Se lo presenta así. Sí, mira, yo me uno a una cuestión histórica y siempre y de afinidad política con el Frente Sandinista. Hace un tiempo que estoy viajando todos los años a Nicaragua, conozco mucho Nicaragua y el proceso político. Yo participé también como observador en las elecciones, he ido posteriormente a las elecciones donde ganó por más del 70% el Frente Sandinista, y el tema cómo se utilizó este intento de golpes blandos, los mismos que se intentó hacer en Venezuela, pero hay cuestiones que fueron calcadas para tratar de derrotar un gobierno, ¿no? Porque lo que pide la oposición era que se vaya en lo que no logró con las elecciones, ¿no? Lo mismo que hicieron a Dilma, tratar de que se vaya el gobierno de Daniel Ortega, ¿no? En un momento tomaron las calles con varios asesinatos, han prendido fuego a personas, ¿no? Ha sido terrible lo que ocurrió. Te digo que hay 300 muertos, te puedo decir, la mitad de un lado de la oposición y la mitad del otro lado del frente sandinista, ¿no? Porque hubo confrontación, digamos, en las calles entre el gobierno y la oposición, y después también la policía popular, que es una fuerza popular que tiene Nicaragua, ¿no? Y bueno, los medios se la han dado en Argentina mismo, te digo, Página 12, por ejemplo, que un medio progresista ha tenido una política a favor de la oposición y nunca aceptó un derecho a réplica, ¿no? Por diferentes opiniones. Estela Caloni, que ha hablado, diferentes dirigentes han llamado de que iba a expresar su opinión y no se lo y han escuchado solamente una sola campana. Nosotros creemos que en Nicaragua, un país que venía creciendo al 5% anual, este año a raíz de los sabotajes y todo lo que ha tenido, creció un 4%, pero venía sistemáticamente en 2006 que llega Ortega al gobierno, ¿no? Venía un país creciendo y el país era el país más seguro de América Central, ¿no? Bueno, hoy está avanzando porque ya la oposición no es tan fuerte, no pudo lograr su cometido, ¿no? Que era derrotar, que renunciara el gobierno de Daniel Ortega. Si bien la oposición se sigue manifestando así, pero bueno, ya no tienen la fuerza que tuvo los primeros días de junio de este año, ¿no? Che, y hay algo, me decías cuando me hacías las consideraciones sobre el encuentro de Claxo, de ese panel de Nicaragua. Amplíame un poquito, digamos así, chusmeanos un poquito, cómo fue, ese panel de opositores y oficialistas juntos, Mirá, sí, había 4... Porque me parece importante, ¿no? En un lugar del planeta, Argentina, en Claxo, bueno, más allá de las chicanas, provocación, se pudieron sentar y hablar, ¿no? Contanos cómo fue eso. Sí, lo que no puede ocurrir en Nicaragua, ese diálogo ocurrió en un momento después de mucha tensión. Ahí había primariamente había 4 panelistas, ¿no? Opositores, después quien tenía la voz del oficialismo nicaragüense, un profesor de la universidad de Nicaragua, digamos de la Universidad Estatal, y un docente de la Universidad Nacional de México, que nació en Nicaragua, que vive en México, es profesor en la UNAM, ¿no? Eran ellos dos, ¿no? Y después fue con nosotros a la universidad Carlos Fonseca Terán, que es el hijo del comandante Carlos Fonseca, es el vicecoordinador de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista, y se lo agregó al panel. Pero fue un panel, vos te imaginás, se lo escuchó a los opositores, a todos. Cuando empieza a hablar Fonseca, algunos del público que eran de la oposición no lo dejaban hablar y querían discutir, cuando eso está previsto como que un panel de exposición, y después vienen
a lo que es la pregunta y debate, ¿no? Así que había una actitud provocadora. Pero bueno, se pudo discutir y cada uno pudo dar su versión de lo que está pasando en Nicaragua, ¿no? Che, se viene el G20, ¿qué observaciones haces de esta venida argentina de los pesos, digo más, porque es los países y sus líderes, ¿no? Digo, los pesos pesados del mundo, presidente chino, ruso, alemán, Trump, digo... Sí, el G20, digamos, está compuesto por la Unión Europea y 19 países, que son Alemania, Arabia Saudita, Brasil, Canadá, ¿no? Rusia, Corea del Sur, ¿no? Y bueno, y Argentina, que nos debemos acordar que Argentina es incluida por en los 90, cuando era presidente Carlos Saúl de Anillaco, en función de que mandó naves al Golfo, ¿no? Y como premio se lo incluye en el G20, digamos. Eso es importante destacar cómo llega Argentina al G20, ¿no? Y bueno, este grupo que viene desde el 2008 tratando de implementar, digamos, una política de legitimación a lo que son las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, ¿no? Y fortalecer posiciones muy conservadoras, que es lo que viene haciendo el G20 acá en el mundo, y bueno, y en esta reunión que se va a hacer acá en Argentina, ¿no? ¿Y ves algún beneficio para el país? Digo, algún logro. Yo creo que esto no, porque digamos las políticas que se han implementado en esto son las que han profundizado la desigualdad estructural, ¿no? En estos países, en lo que significa lo que es la distribución de la riqueza, ¿no? Y bueno, y con una crisis que viene teniendo este capitalismo contemporáneo, ¿no? Que está desatada también por la política que llevan estos organismos, por el Fondo Monetario y el Banco Mundial, ¿no? Que colapsan con los sistemas crediticios que son de alto riesgo para los países. Nosotros lo estamos viviendo ahora, ¿no? Con el empréstito que ha contraído Argentina con el Fondo Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ahí en el comienzo me hablabas que se va a realizar la contracumbre al G20. Bueno, contanos un poco dónde va a ser, la organización de eso, quiénes participan y algo fundamental, digo, cómo están negociando con el gobierno para poder realizarla, ¿no? Que no termine en una locura de enfrentamiento con la policía de la ciudad o las fuerzas nacionales, ¿no? Sí, te digo, bueno, como por dos medidas. A ver, bueno, por empezar, nosotros como fuerza política hacemos un acto el martes 27 con varios espacios políticos, movimientos sociales, en lo que es el estadio de Atlanta, ¿no? Este martes. Y el jueves 29, lo que se llama confluencia no al G20, FMI, que compuesto por diferentes organizaciones políticas, sociales, el Servicio de Paz y Justicia, que lidera Pérez Esquivel, se va a hacer diferentes carpas de discusión en lo que es Plaza Congreso, Feria de la Economía Popular y debates sobre diversas problemáticas de feminismo, economía popular, la situación nacional, la situación regional, la situación internacional, sobre soberanía, ¿no? En diferentes carpas. Y bueno, y después está la marcha del viernes 30, que va a salir de Avenida 9 de Julio y San Juan, ¿no? Es una marcha, se han tenido reuniones también, lo que es la coordinación del grupo de confluencia no al G20 al FMI con el gobierno para garantizar las medidas de que se garantice que se pueda realizar la marcha, porque lo que ha hecho el gobierno va a ser, bueno, aparte de declarar feriado para la ciudad de Buenos Aires, no va a haber transporte, y también en lo que es el área metropolitana, ¿no? O sea, de los trenes, y tampoco va a estar funcionando el aeropuerto, el aeroparque, y bueno, y va a estar la ciudad muy cercana en lo que es donde se va a realizar, que es la zona de la costanera, ¿no? Y por último, quiero hablar un poco, con vos, porque, les cuento esto a quien está escuchando, Alejandro Rusconi no es, voy a decir así, voy a usar un término, a ver, sin eufemismo, no es un burócrata del movimiento Evita, que es relaciones internacionales, viaja por el mundo,
va a los grandes foros, sino que al mismo tiempo es parte de ese entramado social de movilizaciones, luchas por tierra, luchas por alimentos, lucha por trabajo que realizan los movimientos sociales, políticos como el Evita, junto con ese brazo que tienen, que es la CEPTEM, que son los trabajadores de la economía social. En los últimos días, a ver si coincidís, Alejandro, para resaltar la paz con la que se realizó Claxo, con la presencia de importantes expresidentas y el vicepresidente de Bolivia, sin violencia, sin escraches, un clima de gran paz. Y por otro lado, la locura de un pibe muerto en La Matanza en una toma de tierra por parte de la policía bonaerense, y la locura que hemos vivido, esto que es social, de Boca River, fundamentalmente por los hinchas de River, que todavía a estas horas no se sabe si se vuelve a jugar el partido o no, a pesar de que dicen que se juega. ¿Cómo analizás esa locura, esa violencia social, esa idiotez? Porque una cosa es que a un policía lo manden a reprimir con balas de goma, y otra es cuando se terminan las balas de goma, saca la pistola y dispara, o los hinchas de River tirándole piedra al micro de Boca, tirando esta señora que ponía bengalas en la ropa, debajo de la ropa de la nenita para entrar a la cancha. ¿Cómo, vos que estás en la calle también, ¿cómo analizás todo eso? Sí, mira, son dos puntos de diferentes lados, por ejemplo, ¿no? De cómo analizamos. Uno es la violencia por parte del Estado también, ¿no? Porque ahí podemos hablar no solo el hecho que ocurrió el otro día ahí en la zona de La Matanza, ¿no? Con este compañero de la CT que fue asesinado de un balazo que le entra por la espalda y le sale a la altura de la nariz, sino también, ayer también en Córdoba hubo otro asesinado. O sea que tuvimos dos en estos últimos 3 días, ¿no? Dos asesinatos por bala policiales de integrantes de movimientos sociales y de la economía popular. Lo que sí que se refleja es que existe un problema grande. ¿Cómo se suscita el hecho ese? Uno, el tema de la toma de tierra para la gente, tener un lote, ¿no? El tema de eso, ¿cómo analizamos eso? Que existe una problemática muy grande con el tema del hábitat, ¿no? Y la vivienda. Y vemos que la gente con la situación económica que está padeciendo, muchos ya no pueden pagar los alquileres, no pueden pagar los servicios y no pueden comer. Y en función de eso, algunos tratan de tomar algún lote. Lo que vemos que no existe una política de vivienda y de tierra, de lote con servicio, de lotes para los sectores populares. Fíjate que a partir del gobierno lo que se implementa son créditos de una tasa UVA, que eso para un sector medio acomodado, para los sectores sociales más bajos. No existe ninguna política de infraestructura con el tema vivienda llevada a cabo por este gobierno. Solamente en algunos municipios se están finalizando obras de vivienda que venían de gestiones anteriores, pero no hay un plan donde se están construyendo viviendas populares para los grandes sectores que hoy reclaman un espacio, ¿no? Y bueno, y el problema de la crisis trae desatada la violencia y también el rol que tienen las fuerzas de seguridad. Como lo decís, una fuerza de seguridad tiene que estar preparada para prevenir, ¿no? Y si tiene que ser así, lo tiene que hacer con elementos que no sean mortales. Y acá lo que se ha utilizado son balas de plomo, ¿no? Así que bueno, eso es tiene que ver muchísimo con la formación, la capacitación y la política de represiva, porque tiene que ver con este modelo. Este modelo no cierra, sino va acompañado de represión. Y lo que fue el escenario ayer que vos me citás por último de la cancha de River, ¿no? Más allá de cuestiones de que alguien introduzca en lo de su hijo bengala, el operativo de ese micro que llega por la calle Monroe, donde está la hinchada, eso parece que se hubiesen hecho a propósito, o me parece que las medidas de seguridad que toman la ciudad o la ministra no son muy sobrias, ¿no? Porque no pueden ir
pasar en un clásico, ¿no? En un clásico llevar a los jugadores de Boca ante la hinchada de River, hinchada que a lo mejor estaba fuera del estadio porque no podía entrar, porque hubo mucha gente que se quedó sin entrada, y eso es terrible como quieren garantizar las medidas de seguridad para el G20, donde vienen los principales presidentes, ¿no?, y poderosos del mundo, y no garantizan un River Boca, ¿no? Es muy grave la situación, que no tiene dirección ni coordinación entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque nadie habla que quienes también reprimían ahí era la policía de la ciudad, que responde a Rodríguez Larreta, pero Rodríguez Larreta está silenciado, ¿no? Hasta los periodistas propios, veo yo, que lo llevan a su programa porque tiene grandes pautas con el gobierno de la ciudad, pero él está inmune de toda crítica, ¿no? Y también es el responsable de las fuerzas de seguridad del gobierno de la ciudad. Alejandro Rusconi, muchísimas gracias, un gran abrazo. Muchas gracias, Carlos. No, por favor, el gusto es nuestro, gracias, abrazo.